Hola, hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a estar elaborando un velo para novia. Este fue un pedido especial y los requerimientos de esta clienta es que mida 3 metros y que sea doble capa. Esto ya lo voy a ir explicando a lo largo del video de cómo lo vamos a elaborar. Y bueno, acompáñenme. El material que vamos a estar utilizando para este velo van a ser alfileres o de estas pincitas, una greda, la cinta métrica, tela que, bueno, yo aquí la conseguí como tul de novia, y también la cantidad de tela que vamos a estar utilizando va a depender de los requerimientos que tenga el velo. Como les comentaba, esta clienta quiere que sean dos capas, una más larga, la otra más corta. La más larga va a ser de 3 metros y la corta de 1 metro. Entonces, pues compré 4 metros de esta tela y de ancho tiene 1,80 y vamos a estar decorando con esta que también compré. Es una tela que venden por metro, pero si se alcanza a apreciar, el encaje viene por líneas. Por ejemplo, aquí esta es una parte, aquí está la otra, aquí está la otra, y así, ¿no? Son 8 líneas. Este es 1 metro, entonces pues saldrían 8 metros, que es lo que yo calculo que voy a estar utilizando. Que esto también depende de la cantidad de encaje que tengamos. Yo no le voy a poner a toda la orilla, solamente en la parte de hasta abajo de las dos capas, pero pues esto puede modificar de acuerdo al diseño que nosotros queramos. Vamos a estar ocupando hilo de este tipo, que es de 100% nylon, como hilo transparente, es como el plasticoso, pues no sé si se alcance a ver ahí. También hilo blanco, una peineta que es como de este estilo, esta es metálica, unas tijeras, y adicionalmente podemos trabajar con un cautín. Esto ya va a depender de la técnica de cada una. Si no saben cómo utilizarlo, no se preocupen, previamente ya he subido videos explicando el paso a paso y dando consejos de cómo utilizar esta herramienta. Si no lo han visto, les dejo el link en la descripción para que pasen a verlo. Es opcional, no es necesario, podemos sustituirlo y hacerlo con tijeras. El tul, al ser muy largo, como que se pierde la visión de lo que estamos haciendo, y no tengo un espacio más grande como para poder acomodarlo y explicarles mejor, así que lo voy a hacer en este pedazo de papel. Les voy aquí a explicar lo que vamos a hacer para que quede bien claro. Por ejemplo, yo tengo aquí mi rectángulo de tela, estamos trabajando a escala, yo tengo aquí 4 metros, el ancho pues es de 1,80, digamos que va a ser mi pedazo de tela. Entonces lo que voy a hacer es, voy a doblarla por la mitad, que es como la vamos a estar trabajando. Ahora ya aquí a la mitad, a lo largo, voy a llevar esta esquina hacia la mitad que tenemos. Por ejemplo aquí, ¿no? Doblo, y donde llega esta puntita, aquí voy a marcar y voy a doblar ahí mismo otra vez. Me quedaría algo así. Ahora lo que sigue es que voy a tomar la medida de este lado, que aquí en mi caso son 2 centímetros, y la voy a dar en diagonal 2 centímetros, y de aquí 2 centímetros desde este vértice a todo esto, 2 centímetros, y sobre este vamos a recortar, y así es como nos quedaría. Aquí la colita que va a caer va a ser aquí así en circulito, no va a ser aquí todo cuadrado, y esta va a ser la cola larga. También voy a redondear la capita corta, 1 metro es la capita corta, entonces voy a medir 1 metro del otro extremo. Aquí este es la capita corta, ¿no? Esta es la que caería aquí. Ahora también yo no quiero que esto me quede aquí todo cuadrado, también vamos a hacer lo mismo que aquí, voy a redondear, puedo volver a hacer el mismo proceso de que corto, doblo y así, o puedo empalmar estos dos y recortar aquí ya sobre este.
Este va a ser mi capita corta y esta la capita larga, ¿no? Entonces aquí iría así la caidita y aquí vamos a colocar la peineta. Aquí se va a hacer así como un fruncidito o un tableadito aquí así para ajustar a la medida de la peineta. Y ya este se va a colocar sobre el cabello y entonces los apliques del encajito del bordado van a ir aquí en esta parte, ¿no? Por ejemplo, esto va a ser así, encajito, encajito, encajito. Y también la colita chiquita, encajito, encajito, encajito. Y vamos a ver cómo queda este resultado, y si no también podemos poner así como encajitos por aquí, así como salteaditos, ¿no? Para que quede más bonita. Ahora, antes de continuar, quiero explicar lo siguiente. Me voy a apoyar de este hilo para simular que esta pues es la clienta y el velo se colocaría así, ¿no? De esta manera, aquí va el tocado en la cabeza y regularmente la capa pequeña la tiran hacia adelante a manera de cubrir el rostro. Si este es el caso, el encaje iría por ambos lados, porque si solamente fuera por un lado, al voltearlo pues se verían las costuras y eso y se vería muy feo. Entonces tendría que ser por los dos lados. Es importante considerar eso. Sin embargo, platicando con mi clienta me dice que ella no lo va a llevar así, lo va a llevar única y exclusivamente hacia atrás, por lo que yo solo voy a poner las aplicaciones de el lado pues que va así hacia la caída. Ahora también hay que tener cuidado al momento de colocar las aplicaciones de no confundirnos con el sentido. Por ejemplo, aquí en la cola larga la aplicación iría digamos que de este lado, pero nos podemos confundir creyendo que va a ir en el mismo sentido, pero sin embargo si nos damos cuenta es del lado contrario. Pues vean, al momento de voltear pues va a quedar hacia adentro, ¿no? Que al final de cuentas esto es lo de menos. Podemos recortar, voltear y de todos modos aquí pues va a llevar la peineta, no se notaría, hay manera de cubrirlo, pero es importante mencionarlo para evitar este tipo de errores. Bueno, la idea es esta, entonces voy a hacer esto mismo, pero pues aquí haciéndome bolas con todo este metros de tela. Ahora aquí con esta tela lo que voy a hacer es ir recortando, y ven, aquí es donde les digo que podríamos utilizar el cautín o las tijeras, dependiendo de la técnica con la que nos sintamos mejor. Recuerden pasar a ver el videito anterior donde explico el paso a paso de cómo utilizar el cautín por si tenemos dudas. Ya que realicé el corte a los extremos para que nos quede redondeado, ahora vamos a proceder a ir pegando las aplicaciones que ya teníamos. En este caso pues yo tenía 8 tiras de metro cada una, se supone, entonces tendría 8 metros. Como son, digamos que en las dos colas, en la larga y en la corta va a llevar aplicaciones, las voy a dividir, es decir, voy a llevar 4 y 4. Y ahora de esas 4 voy a volver a dividir para colocar, o sea, de la mitad, aquí 2 y de este lado 2. Tengo un alfiler donde tengo indicado dónde es la mitad. De este lado voy a colocar mi aplicación, que serían 2 metros. 2 metros hacia aquí, o sea, es decir, 2 tiritas de aplicación hacia acá y las otras 2 de este lado. Y lo mismo voy a hacer en el otro extremo. Pues bueno, aquí solamente voy a ir colocando y voy a ir sujetando con alfileres. Ahora también, pues como son tiras diferentes, al momento de colocar la otra tenemos que fijarnos que el patrón, o aquí donde termina, pues coincida con el que sigue, para que no se vea todo cucho. Por ejemplo, yo si pongo aquí esta, no me coincide, ¿verdad? Ajá, vean, por ejemplo, aquí esta florecita termina aquí como le falta un pedacito y aquí está la florecita completa, entonces tendría que como que empalmarla para que nos quede perfecto y no se vea que esté aquí trozado, pues. Entonces solo en estos detalles vamos a cuidarlos al momento de ir acomodando
el encaje. Ahora ya que acomodé, voy a pasar por la recta a modo de ir fijando nuestra aplicación. Yo lo voy a estar haciendo con este hilo de nylon que es transparente, y este hilo pues lo voy a colocar en la parte de arriba de la máquina y en la bobina, y con este voy a ir cosiendo toda la aplicación. Esto también es opcional. Si prefieren hacerlo con hilo del color del encaje, está bien. A muchos no les gusta trabajar con este hilo, pues porque como es de plástico, pues se enreda mucho y a veces es difícil, pero pues la ventaja que tiene es que no se nota, porque como es transparentito, pues no se nota la aplicación. Si lo hiciéramos con hilo, digamos, del convencional, del normal, pues iban a notar ahí en donde fuimos cosiendo. Y también pues porque este es como más durito, entonces de repente si queda ahí algún nudo o algo ahí, pues puede llegar a picar la piel, pero en este caso yo lo estoy utilizando porque pues este es el velo, no va directamente a la piel, no es como una aplicación que pongamos en un vestido que va a ir así como muy ceñido al cuerpo, que en dado caso también, aunque fuera así, pues las prendas tienden a llevar forro, entonces realmente no afectaría tanto. Pero bueno, ese va a depender ya del gusto de cada quien. Voy a estar pasando costura recta aquí, todo esto, aquí, primero en esta parte, y ya después voy a ir aquí, que este es como el que lleva mayor detalle, para que todo quede bien fijo, y así voy a ir todo por acá. Y esto vamos a hacer pues con toda la aplicación que tengamos. Ahora, antes de comenzar a coser, tenemos que hacer algunas modificaciones a nuestra máquina, como por ejemplo cambiar la aguja, trabajar con una 1070, que es ideal para telas finas o delgadas, como en este caso. Si tenemos un prensatelas que sea específico para bordado, la verdad es que nos sería de muchísima ayuda. Además, también vamos a quitar los dientes o el prensatelas para que al momento de deslizar nuestra tela, esta sea suave y no se vaya a rasgar. También les recomiendo que antes de comenzar a coser hagamos pruebas primero, sobre todo si no hemos trabajado con esta técnica, porque tenemos que checar muy bien la tensión. Este hilo es más grueso que los normales, los de poliéster con los que comúnmente trabajamos, entonces tenemos que ajustar muy bien la tensión antes de comenzar a trabajar ya sobre nuestro velo, para evitar que se dañe, sobre todo porque es una tela sumamente delicada. Una vez que ya tenemos todos estos pasos, vamos a ir simplemente pasando costura alrededor de las aplicaciones con mucho cuidado. Aquí, como no tenemos el arrastre de los dientes, tenemos que ir manipulando la tela con las manos, es decir, vamos a ir moviendo la tela con las manos. También hay que tener mucho cuidado para no meter ahí los dedos en la aguja y pues que vaya a ocurrir un accidente. Entonces, aquí sí es de mucha práctica y con mucha calma. Ahora también, como este es curvo, hay partecitas en las que voy a ir haciendo cortes para acomodarlo mejor y que dé mayor estructura. Por ejemplo, aquí en esta parte voy a ir cortando también con mucho cuidado de no llevarme el bordado, y vean, solamente para que este se vaya acomodando de mejor manera. Al llegar a las puntas o donde termina, voy a ir haciendo cortecitos como si fueran tipo diagonal, para que la terminación no quede tan tosca, sino que se vea como un tipo difuminado. Y vean, así es como nos queda. El acabado está muy bonito, no se ve tosco como les decía, y sobre todo queda bien sujeto, bien fijo. También de las partecitas que fui cortando donde uní, como de los retacitos digamos, fui viendo aquellos que se veían mejor y los acomodé estratégicamente en la cola larga.
de manera simétrica para que también tenga aplicaciones, digamos que ya en la parte central del velo, no solamente en la orilla. Ahora vamos a localizar la parte en la que va a ir la división entre la capa grande y la capa pequeña y vamos a pasar una puntada recta flojita para poder ir plisando, y el plisado nos tiene que dar la misma longitud que la peineta. Ahora, para forrar la peineta voy a utilizar uno de estos pedazos de tul que me quedan y voy a medir la peineta. En mi caso mide 8.5 centímetros, entonces pues eso lo voy a utilizar. Voy a aumentar 3 centímetros de margen de costura y voy a cortar varias capas de 6 centímetros. Y bueno, pues la razón de las varias capas es porque solo con una capa queda como muy transparente y se ve todo el detalle de la peineta, no se me hace tan estético, entonces yo voy a colocar 4 capas. Aquí más bien lo que hice fue cortar una tira y esta ya la voy a ir doblando a la medida de la peineta, considerando el margen de costura. Podemos pasar una costura todo alrededor para que queden fijas nuestras capas y poder trabajar con mayor facilidad. El lado que mide 6 centímetros lo vamos a dividir de la siguiente manera. Primero 1 centímetro, otro centímetro, centímetro y medio y finalmente 1 centímetro. Del lado donde tengo los 2 centímetros seguidos, voy a hacer un corte a esa medida, los 2 centímetros hacia el centro, cortando hasta 1.5 centímetros, que es el margen que habíamos considerado. Vean, nos va a quedar así de esta manera. Y voy a hacer lo mismo del otro lado. A doblar de la siguiente manera. Del lado contrario al que hice el corte, donde marqué el centímetro, lo voy a traer hacia adentro. Aquí voy a estar atorando con alfileres para que esto ya no se vuelva a desdoblar. Y ahora voy a dar la vuelta y ese doblez lo voy a hacer coincidir donde tengo el corte que ya había hecho previamente. Y ya teniendo esto, aquí en los costados voy a pasar una costura recta a la altura de la medida de 1.5, que era hasta donde llegaba el corte, y nos va a quedar aquí como un tipo bolsita. Vamos a voltear, para esto yo voy a cortar las esquinas y me voy a apoyar de este para que quede bien la costura, el piquito que se hace ahí. Y vean, así es como nos queda. Esta es la bolsita que les digo. Ahora vamos a voltear, voy a doblar a la mitad y nuevamente a la mitad, y me va a quedar aquí esto de esta manera. Estas puntitas después las voy a doblar hacia adentro a manera de ocultarlas, y aquí es donde voy a colocar la peineta. Esto ya lo voy a hacer a mano, pero se los explico ahorita porque es más fácil. Ahora, antes de eso, voy a colocar ya el velo tal cual en esa bolsita que se nos generó. Voy a meter bien, voy a ir fijando cuidadosamente de que quede completamente agarrada. Ahora esta bolsita va a ir hacia afuera, o sea, es decir, va a ir hacia la capa pequeña, y la peineta va a ir hacia la parte de atrás. Pues voy a pasar costura. Ahora también aquí hay que poner atención. Yo estoy poniendo la peineta hacia arriba porque el velo mi clienta lo va a colocar debajo del peinado. Entonces con la peineta hacia arriba se puede acomodar mejor. En caso de que nuestra clienta quisiera el velo arriba del peinado, la peineta se colocaría al revés, es decir, hacia abajo, para que tenga mayor agarre. También hay que aconsejarle que le pida a su estilista o a la persona que la vaya a peinar que también coloque horquillas o pasadores para que con el movimiento o algo esta no se vaya a zafar. Por eso aquí es muy importante tener mucha comunicación con nuestros clientes para que todos estos detallitos no se nos vayan a pasar.
Vean, así es como nos va a quedar, y por eso lo de la peineta se los expliqué antes, porque ahorita ya es como más difícil visualizarlo, porque como la tela es delgadita se pierde de vista. Pero vean, esta es la pestañita que nos queda y tal cual la voy a doblar a la mitad, vuelvo a doblar a la mitad y en esa parte voy a colocar la peineta. Por eso les decía que esto ya lo voy a coser a mano, porque pues no podemos ya pasarlo por la máquina, tiene que ser forzosamente a mano, y vamos a pasar nuestro hilo por todos esos gajitos de la peineta para que nos quede completamente sujeto. Acuérdense de también fijar las pestañitas estas que no se vean. Y bien, cuéntenme qué les pareció. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.